Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos muy cordiales. Estamos ante una semana muy especial dentro de nuestra fe cristiana. Y bueno, me complace compartirla con Alonso, mi amigo y hermano. Te saludo en este Viernes Santo, según el calendario habitual en el que estamos en esa semana. Saludos, una alegría estar una vez más con vos y también con quienes nos escuchan. Y poder hablar de un tema que para algunos teólogos es el tema central de las Escrituras, ¿verdad? Correcto. La resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. A partir de un día como el de hoy, que celebramos la consumación del acto de Cristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre por el pecado de la humanidad. Correcto. Y se confirmó, porque su vida hubiese sido una vida extraordinaria como la de otros, maestros morales, con enseñanzas, etcétera. Pero la diferencia es que se confirma en Cristo que cuando hablaba de vida, Él es la primicia en un cuerpo físico de todos aquellos que en Él creemos para tal propósito. Sí, que sin duda alguna, como vos decías, muchos han vivido buenas vidas ejemplares, con ideales muy altos, pero el día que fallecieron, se acabó. Listo. En el caso de Jesús, resucita, ¿verdad? Con una gran serie de pruebas históricas, pruebas arqueológicas, pruebas de testigos presenciales, que por el tiempo que tenemos en este espacio no podemos ahondarlo. Claro. Y no es la intención tampoco ahondar en esto. Pero sin duda alguna que la resurrección viene a ser la comprobación, ¿verdad?, de que Jesús es el Hijo de Dios, que Él puso su vida, la volvió a tomar y que ofrece perdón de pecados a todo aquel que en Él cree. Mira, y es que la muerte, Alonso, es un tema sensible. Y la Biblia nunca habla de que nosotros no debemos de tener tristeza ante la muerte. Lo que habla es una tristeza sin esperanza. Y yo te voy a leer acá, 1 de Tesalonicenses 4:13. Dice: Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Así que la tristeza del ser humano, la tristeza inclusive que llenó en plenitud a los seguidores de Cristo en su pasión y en su muerte, fue una tristeza como tal, real. Sí, claro. Pero es una tristeza que tenía la esperanza, como él mismo dijo: yo me levantaré por mi propio poder. Y esa tristeza se convirtió en un gozo porque llegó con la esperanza de la resurrección. Exacto. Así que nosotros, los que hemos pasado pues la muerte de familiares, somos llamados no a no tener tristeza, porque el Espíritu Santo nos sensibiliza más bien en el amor, pero nos llama a tener una tristeza con esperanza, como dice Pablo. Sí, y es que Pablo también en 1 Corintios habla y explica lo que es el Evangelio en los primeros versículos, diciendo que el Evangelio como tal es que Cristo murió, en versículo 3, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a una serie de testigos. Y Pablo desarrolla un concepto que me gusta mucho cómo lo hace. Me parece que fue muy, muy creativo en primero poner qué pasa si Cristo no hubiera resucitado. O sea, así es. ¿Dónde queda nuestra vida como creyentes si Cristo realmente no resucitó? Y lo que genera justamente lo que vos decís es desesperanza. Nuestra fe sería vana, nuestro amor sería... y él dice, seríamos testigos mentirosos. Claro. Entonces es muy interesante cómo plantea Pablo de una manera creativa e hipotética qué pasaría si Cristo realmente no hubiera resucitado. Sí, y Cristo dijo que iba a resucitar, pero lo maravilloso de la resurrección como tal es que consumó sus palabras, porque, por ejemplo, en Juan 10:18 dijo: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Es decir, que la vida de Cristo y su muerte tuvo un propósito. No fue que murió
por los romanos, o no fue que murió por traición, no, murió por un predeterminado consejo del Padre, Correcto. una voluntad del Padre y una voluntad también del Hijo. Y todo en medio de una acción del Espíritu Santo totalmente presente en todo este acto de redención. Ahora, sigue Cristo. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Claro, como estamos diciendo, todo esto hubiese quedado en muy bonitas palabras y muy bonitas intenciones. Pero lo que celebramos en esta semana, principalmente el domingo, es que cuando se levanta Cristo y vence con su vida la muerte, nos da la esperanza de nuestra condición en Él. Y Correcto. tenemos la esperanza de vida en Cristo porque Él se levantó. Ahora, una última cosa que podría yo decir. Lo maravilloso, Alonso, es que esa esperanza no depende de nosotros, Exacto. ni de nuestros actos en esta vida buenos para lograr la esperanza de la resurrección. Porque siempre me ha llamado mucho la atención cuando Pablo habla en Efesios 2:9, dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Pablo se está incluyendo. Correcto. Que hayamos. Es decir, la salvación yo no me la voy a ganar, dice Pablo, en otras palabras. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, incluyéndose. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Efesios 2:9, nueva traducción viviente. Así que tenemos una gran esperanza. La esperanza en creer en Cristo y que Cristo nos va a resucitar por fe en Él. Y esto es maravilloso. Y eso es para todos aquellos que ponen su confianza en Cristo. Que Él nos va a resucitar y vamos a vivir una vida pues eterna con Él y todo, como se conoce popularmente en el cielo o en el estado eterno, estar con Él para siempre. Sin embargo, hay una connotación, hay un autor bíblico, G.K. Bill, él habla sobre la resurrección como el poder que hoy nos da, y es bíblico, o al menos está en las Escrituras, la resurrección de Cristo nos da poder para vivir aquí, ahora, hoy. Es decir, podemos vivir las riquezas del reinado eterno de Cristo aquí, ahora, por su resurrección. Nos da esperanza de vida. Por ejemplo, Romanos 1:4 dice, pero conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección entre los muertos. Hay un poder en la resurrección. 4:25 Romanos, el cual fue entregado por nosotros, nuestro perdón. Por eso viene la regeneración y esta esperanza nueva. Y también menciona en otros pasajes, como en Romanos capítulo 6, durante todo su argumento, que esta resurrección nos capacita para vivir una vida abundante y plena. Entonces, lo que hoy celebramos, por supuesto, pasa con una resurrección, con una esperanza escatológica, es decir, con una esperanza futura, de que así como Él resucitó tiempo atrás, Él nos va a resucitar para siempre con Él. También hemos experimentado una resurrección de nuestra vida espiritual aquí y ahora. Claro. Es decir, podemos vivir hoy con valores y principios mucho más altos que lo que nuestra propia naturaleza tiene, sino que nos da la esperanza de decir, bueno, hoy, aquí y ahora, como hablamos nosotros y es conocido el ya pero todavía no, ¿verdad? De vivir una vida plena en Cristo. Esto solamente por la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo en 1 Corintios, seríamos los más dignos de conmiseración, claro, los más desdichados. Y eso genera esperanza. Así es. Y es que es importante entender que la muerte en la Biblia es una separación. Separación de esa intimidad con Dios, de ese vínculo con Dios. Porque cuando Pablo habla a los Efesios, ¿verdad? Y también que lo menciona en Romanos, que estábamos muertos en delitos y pecados. Bueno, estar muertos no significaba que no estábamos conscientes, claro, que no podíamos tener actividades cotidianas. Ahora, ¿cómo es posible que nos veamos como muertos y tener una vida cotidiana? Pues simplemente es porque hay que entender lo que es la muerte. Es una separación de los propósitos de Dios en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros morimos en Cristo, estamos también muriendo a nuestro yo. Y este morir en nuestro yo nos da esa vinculación de los propósitos de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Se me ocurre leer
este pasaje porque es voluntad del Padre, dice una voluntad irrevocable del Padre, va a decir Jesucristo en Juan 6:40, nueva traducción viviente, pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Ahora, es interesante estos dos tipos de resurrecciones, porque nosotros resucitamos en Cristo cuando mediante el ministerio de reconciliación de Cristo estamos nosotros en paz con Dios. Ya hemos resucitado en Cristo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una nueva vinculación con el Padre. Y esperamos posteriormente esta otra resurrección en el día final, dice Correcto. Jesucristo. Así que es importante señalar, y termino, Alonso, que esta resurrección es en esta vida, en este momento. Esa resurrección de pasar de esa muerte, esa separación a una nueva vida, es mientras estemos biológicamente o naturalmente o con vida natural. Porque dice la Escritura en 2 Corintios 6, 1, 2, como colaboradores de Dios, le suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Y dice Pablo, pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Y dice Pablo, concluye, hoy es el día de salvación. O sea, la resurrección es una realidad histórica, es una realidad teológica, bíblica de esperanza, dada para todos los hombres, pero a la vez limitada para aquellos hombres que se vuelvan con fe a este recurso de salvación. Correcto. Y es en esta vida. Es en esta, totalmente. Natural. En esta vida natural, en ese tiempo. Los que hemos creído, hemos recibido esta nueva naturaleza, esa resurrección. Ya no estamos muertos más, dice Efesios, en delitos y pecados, sino que tenemos esta nueva vida en la cual es hecha por Dios, dice también Efesios, conforme a su hechura para andar en las buenas obras que Él ha preparado. Ahora, diciendo eso que vos acabas de mencionar, pienso en 2 Corintios 5, y Pablo argumenta en los primeros versículos de este capítulo de que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, se deshace, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Por supuesto que sí. Esa es nuestra seguridad y esperanza futura. Sin embargo, más adelante, Pablo dice en el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero Dios les manifiesta lo que somos. Y ahí continúa hablando Pablo en cuanto a sus conciencias. Versículo 14. El amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos aprieta, nos estruja, nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, me encanta su juego de palabras, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, la muerte de Cristo genera vida en nosotros. Y esa vida, como vos mencionabas, es aquí y ahora, en este tiempo, en esta vida biológica, donde somos revestidos de la nueva naturaleza, vivimos las riquezas del reino de Dios, de la esperanza del Espíritu Santo, con la mirada, sí, en la eternidad, pero sin quitarla también de nuestro presente. Claro. Había un autor antiguo que hablaba de que somos ciudadanos de dos reinos. Y es muy importante tener esa habilidad de discernir entre los dos reinos, este que vivimos terrenal en este mundo, donde somos llamados a hacer luz, sin perder la esperanza del reino, hablando en cuanto a la eternidad con el Señor, de una vida junta con Él para siempre. Así que la resurrección, al menos desde la perspectiva que encuentro de 2 Corintios 5, nos genera esa razón para vivir, esa esperanza. Y pienso un poco, antes de concluir este pequeño aporte, en una mujer que ha sufrido violencia doméstica, cómo la resurrección de Cristo puede traerle esperanza. Sí. Muchísima. Porque una mujer que ha sufrido violencia doméstica y se vea hoy a sí misma sin esperanza, sin razón para vivir, frustrada y menospreciada, puede cobrar en Cristo, en primer lugar, una seguridad eterna, donde la realidad terrenal se ve limitada ante una expectativa de eternidad. Pero como si eso fuera poco,
también puede, por medio de la resurrección de Cristo, recibir una vida nueva. Pablo habla en 2 Corintios 5, 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí. Entonces, esta mujer, a través de las experiencias crudas que ha tenido que vivir, por las razones que sea, bien, puede tener esperanza futura, pero también esperanza aquí y ahora por medio de la resurrección y la transformación de un corazón, incluyendo la sanación de sus heridas del alma, del corazón, de la mente, y empezar y tener una vida nueva en Cristo. Así que la resurrección no es meramente un concepto teológico o histórico, es teología aplicada, es práctica, Sí. es aquí y ahora en nuestros contextos y realidades. Así es. Y esta obra particular de Dios en el corazón de cada persona, por supuesto que se extiende en las familias. Las familias necesitan resucitar con una nueva esperanza. Y para esto necesita morir primero a tantas facetas culturales, tantas propuestas que no dan vida. Vienen a ser como que si fuesen propagandas de una estabilidad, propagandas relacionales que no van para ningún lado. Y la obra que Cristo está haciendo, a pesar de que nos mantengamos con ciertas expectativas y con ciertas tensiones de la vida, evidentemente en esa justicia del reino de Dios no hay espacio para violentar a la otra persona. Correcto. Simplemente no hay espacio. Hay espacio para liderazgos efectivos, por ejemplo. Hay espacio para dependencias. Pero por eso es que es importante el tema que hablábamos de Corintios, porque todo lo que estamos hablando y todos los podcasts desde el número 1 estarían en vano si Cristo no hubiese resucitado. Correcto. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos hablando se refiere a lo que conocemos como fe. Y fe es vamos a ver, ese recurso que el Señor nos ha dado en su revelación escrita para que nosotros, como hablas vos de una teología práctica, tomemos estos recursos y los llevemos a nuestra cotidianidad. Exacto. O sea, ya tenemos un algo en que creer y tenemos un alguien, una persona en Cristo en que creer. Como habla Hebreos 12:2, donde Cristo es el fundamento de toda fe, principio y consumación de toda fe. Bueno, y todo esto es para decir, pues, que podemos cimentar todos estos mensajes, la esperanza de transformación de las mentes y corazones, porque Cristo resucitó y envió con su resurrección la potenciación del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que cree. Y ese Espíritu Santo empieza a hacer una obra que no va a ser nunca interrumpida, que es progresiva, pero sin interrupción, buscando un propósito. ¿Para qué? Pues para que nuestra familia, para nuestros contextos, sean contextos más justos, sean contextos con el fruto del Espíritu. Correcto. En general. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y quiero resaltar dos cosas. Número uno, estoy convencido de que el modelo bíblico de familia es un modelo preventivo y protector contra la violencia doméstica. Estoy convencido. Y esto fundamentado en la resurrección de Cristo, donde cada miembro de la familia es potenciado, desarrollado, es proyectado desde una relación personal con Dios, y el crecimiento individual genera una mutua sumisión y un mutuo bienestar del otro dentro del concepto de modelo de familia bíblico, ¿cierto? Cierto. Y segundo, justamente lo que decía sobre la fe es la base general del Ministerio Levanta. Nuestra propuesta ante la violencia doméstica es una transformación integral, partiendo del corazón, cuidando la mente y los cuerpos, tanto a víctimas en primer lugar, aquellos que han sufrido violencia doméstica, mayormente mujeres. En Costa Rica el 87% de víctimas de violencia doméstica son mujeres. Dios puede y quiere sanar su vida integralmente, cuidar su seguridad física, su mente, su corazón, sus emociones, pero también a los victimarios. Uno de los tratamientos más efectivos es una transformación genuina en el corazón del victimario. Si bien es cierto, ir preso o ciertas restricciones son útiles, pero son temporales. Por otro lado, cuando en la resurrección de Cristo un victimario entiende
que está violentando a otra persona y que puede actuar diferente, no por un cambio de conducta, sino por una transformación del corazón, nacido por la resurrección de Cristo, hay una esperanza gigantesca de tener una vida nueva. Y eso es algo que Levanta como ministerio apela. Sí. Y me gustó ese equilibrio que hablaba de, pongamos comillas, dos tipos de esperanza. Uh-huh. Una esperanza cotidiana y una esperanza que vendrá con Cristo. Por ejemplo, esta que vendrá con Cristo es la que Pablo habla en Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta es la que esperamos. Pero hay frutos y hay evidencia de una resurrección ya en Cristo. Uh-huh. Son frutos inmediatos. Son frutos de un nuevo sentido de vida, un nuevo sentido relacional. Correcto. Una expectativa diferente, social, en todo sentido. Sí. Es importante ese equilibrio, porque no es posible, por ejemplo, esperar los efectos de una resurrección postrera sin dar frutos ahora y actuales de una resurrección cotidiana, vivencial. Totalmente de acuerdo con vos. La vida eterna comienza el día que creímos. Sí. Aquí en esta tierra, en este mundo, vivimos potenciados por esa esperanza y también para esa esperanza. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y todo esto, para ir concluyendo este podcast de hoy, Viernes Santo, llegamos al punto de decir, todo esto es posible porque Cristo resucitó. Sí. Nada de lo que hemos dicho, es más, y vos lo dijiste anteriormente y hago uso de tus palabras, desde el podcast número 1 o cualquier artículo del blog o cualquier consejería que hagamos, desde una perspectiva bíblica para confrontación de la violencia doméstica, es posible sin la resurrección de Cristo. Exacto. Ahí está el fundamento de toda nuestra fe y el desarrollo en esta vida aquí ahora con altos principios y como vos decías, donde la familia resucita, donde las relaciones interpersonales, donde el trabajo, donde los estudios, donde los deportes cobran nueva vida porque ahora estamos en Cristo resucitado y todo es una cosmovisión distinta. Así es. Pues un gusto, de verdad, hablar de un tema tan relevante como este. Quedémonos con una recopilación que podría ser: vivamos a la luz de la esperanza de la resurrección de Cristo. Así es. Porque Cristo resucitó para un propósito. Pero ¿para quiénes? Evidentemente habla de la creación. Pero nosotros como seres humanos somos la corona de la creación. Es decir, Cristo resucitó por nosotros. Correcto. ¿Verdad? Ciertamente por la creación, que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero Cristo murió para darnos vida en abundancia, Juan 10:10, para que tengamos vida plena y abundante. Correcto. Así que vivamos con lo que ya tenemos, con lo que Cristo ya logró, por voluntad del Padre en el seno de la Trinidad. Así es, totalmente de acuerdo. Esa es nuestra fuente de vida aquí en este mundo y por la eternidad. Correcto. Muy bien, gusto verte. Igualmente, mi hermano. Y que pases muy buena semana. Nos vemos la otra semana. Igualmente para todos y todas. Y bueno, muy contento de haber hablado de un tema tan especial y central en la fe cristiana. Así es. Estén bien. Nos vemos. Nos vemos. Chao.